Bien, jóvenes, nuevamente buenas tardes. Hoy 22 de noviembre de 2024 vamos a dar inicio a nuestra sesión número 5. Ya tenemos 5 semanas con esta, en que venimos en este horario comunicándonos para poderles brindar algunos conceptos, algunas teorías, algunos modelos sobre lo que es la economía como ciencia. Hoy día vamos a referirnos a dos elementos importantes que son necesarios en la producción y que para algunos marca la diferencia entre las economías de los países. Hay quienes señalan y con justa razón, porque se remiten a lo que en nuestro entorno podemos apreciar, que los países que han podido acumular suficientes cantidades de capital y también tienen las mejores empresas, son los países que precisamente van a la vanguardia de la economía mundial. Son los países a quienes se les atribuye ciertos rasgos como es el crecimiento, el desarrollo de sus economías. Son países cuyas empresas, una sola de ellas puede producir igual o más que muchos países del mundo, para que vean ustedes la dimensión, la potencia de sus empresas, que no tienen pues punto de comparación, ¿no?, con las empresas que nosotros también tenemos en nuestras economías. Para que tengan una idea de las empresas más grandes del mundo en el mercado, hace algunos años, más o menos antes de la pandemia, su valor en el mercado ya bordeaba el billón de dólares. El billón de dólares. Empresas como Amazon, empresas como Aramco, que es una empresa petrolera de Arabia Saudita, país muy rico en petróleo, y su empresa, pues, una de las más grandes del mundo, ya tenía ese precio y hoy su precio es mucho mayor. Un billón de dólares, ¿se imagina ello? ¿No? O sea, esa empresa vale 4 veces más de lo que nosotros producimos en un año. Una sola empresa. A ese nivel también está Microsoft, está también empresas como Toyota, Coca-Cola, Nestlé, Procter y Gamble, empresas en el sector energético como Shell, Mobil, Texaco, Exxon, empresas en el sector farmacéutico como Pfizer, Moderna, Johnson y Johnson. Aquí no lo han echado su talquito Johnson cuando ha sido bebé. Pregúntale a mamá. Ese fue el talco que usaron cuando estabas en pañales, ¿no? Entonces, miren esa magnitud de empresas, ¿no?, que son dueñas prácticamente del mundo, ¿no? Porque hoy en día también ya hay planteamientos en que las empresas, las grandes corporaciones, son las que dominan el mundo. Ya el mundo cambió, no es el mundo capitalista del siglo XIX o de la primera mitad del siglo XX, donde quienes ejercían un mayor poder en los países eran los estados, los gobiernos.
pero después de la Segunda Guerra Mundial y después de la primera mitad del siglo XX y sobre todo en las últimas décadas del siglo pasado, cuando termina eso de que el mundo estaba polarizado en dos sistemas económicos, economías capitalistas y economías socialistas, lo cual concluye en 1989 y en 1992 con dos hechos importantes en el mundo. El primero de ellos fue la caída del muro de Berlín, 1989, y en 1992 termina el bloque de países socialistas que se denominó durante más de 5 décadas, ¿no?, la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, encabezadas por Rusia, ¿no?, la ex Unión Soviética. Entonces, a partir de los años 90, las empresas capitalistas de las llamadas economía de mercado empiezan una carrera por tener mayor porción del mercado, y ya no solamente de mercados en sus propios países, sino en los mercados internacionales, en los mercados a nivel mundial. Ahí empiezan las empresas japonesas a tener supremacía sobre empresas alemanas, norteamericanas en el mundo automotriz. Y hasta ahora, pues, son las empresas japonesas las que lideran, pues, la industria automotriz, seguida de las empresas europeas, principalmente alemanas, y luego vienen las empresas norteamericanas con General Motors, ¿no? Pero ya esto va a cambiar. Los japoneses como que se están quedando dormidos. No están reaccionando. ¿Será porque se contentan con tener supremacía en otras industrias, como por ejemplo la electrónica, la robótica? Tal vez con ello estarán, ¿no?, bastante tranquilos los japoneses, porque los chinos se están preparando para una guerra comercial en la industria automotriz. Por eso que han construido Shanghái, pues, como puerto. Y usted no lo ve ahí a las marcas chinas en autos, en vehículos, porque han estado comprando millones de toneladas de cobre a Perú y Chile, que somos los principales productores de ese mineral a nivel mundial. Ellos se preparan para que en las siguientes décadas pasen a liderar la industria automotriz a nivel mundial. Y serán empresas chinas las que tengan la mayor participación en este mercado de vehículos a nivel mundial. ¿No? Poder que ahora lo ostenta Toyota, empresa japonesa. ¿Y con qué tipo de vehículos? Ya no van a ser vehículos, pues, a gasolina, a gas, a petróleo, diésel, no. El futuro de la industria automotriz es vehículos eléctricos, vehículos autónomos. Y China quiere liderar esa industria para las siguientes décadas. Y se está preparando. Nos está comprando millones de toneladas de cobre y está guardando y guardando. Así es como se preparan este tipo de países a través de sus empresas, con esa visión, ¿no?, de dominar el mercado automotriz para las siguientes décadas. Así que ya tenemos, pues, un gran competidor en este mercado, que son las empresas chinas. Y como dice el refrán, camarón que se duerme, ya saben dónde termina. ¿Cuánto quisiéramos también, o cuánto yo también quisiera comentar para nuestra economía, para nuestra realidad, empresas de esa magnitud?
No tenemos empresas de ese tamaño. ¿Saben cuál es nuestra empresa más grande? Y que justamente está con serios problemas. Por eso es que Caliwarma. yo pienso. A ver, repítame, por favor. Estaba diciendo una empresa que tenía graves problemas. Bueno, lo que he estado viendo últimamente en las noticias fue que la empresa de de conservas Don Simón están incluidas en el programa de Caliwarma. Y como distribuye a todo el país, pues supongo que es una empresa grande, como para que tenga esa capacidad. Gracias por la información. También vamos a más adelante comentar lo que un poco, ¿no? No vamos a dedicar todo nuestro tiempo a este problema que es un programa social como Caliwarma. Sí, efectivamente, la empresa que distribuye las conservas con el nombre de marca Don Simón es una de las muchas empresas que participan como empresas proveedoras. Profesor, me parece que su micro se apagó.
A ver, jóvenes, nuevamente. Sí, me escuchan, ¿verdad? Sí, te escucho, profesor. Ya, gracias, gracias. Pareciera que hay algunas cuestiones técnicas que no nos está permitiendo hacer la actividad de manera normal, pero acá estamos nuevamente. Ya, disculpa nada más, pero son cuestiones técnicas que a veces ya uno no las puede controlar. Bien, entonces comentábamos, jóvenes, que a diferencia de países que tienen empresas con características como las que se han mencionado, hacíamos la pregunta que aquí en Perú, ¿cuál para nosotros en nuestra economía era la empresa pues, más grande? Y en realidad esa empresa en estos momentos atraviesa por una situación bastante delicada, ¿no? Es Petroperú. De hecho que ustedes, algunos, han escuchado de los serios problemas que tiene la empresa petrolera. Es la más grande, no porque sea una empresa pública, sino que si la comparamos también con las empresas privadas, sigue siendo la más grande empresa del país, pero que lamentablemente pasa por una situación crítica en que algunos señalan que ya está quebrada, porque nuevamente este año va a tener un saldo negativo en sus resultados, va a tener pérdidas que se estiman en algunos casos puede ser de 700 o 900 millones de soles, pero va a perder. Va a perder y eso es lo que algunos toman como razón suficiente para que la puedan liquidar. Eso es lo que algunos proponen, otros que la vendan. Pero en este momento y como está la empresa, sacarla a la venta nadie la va a comprar, salvo que se la rematemos, ¿no? Es como ir al mercado y querer comprar un producto de mala calidad, un producto en mal estado prácticamente, ¿no? No vas a pagar pues un buen precio por un producto con esas características. Igual está la empresa Petroperú en estos momentos. Nadie va pues querer pagar un precio razonable por la empresa si es que se pone a la venta, ¿no? Si es que hay buenos argumentos de que se venda, no creo que sea en este momento. Tal vez más adelante, cuando se haya restablecido y tenga mejores indicadores económicos, financieros, quizás puedan dar un precio mejor, ¿no? Por ella, ¿no? Pero es una situación que en realidad preocupa porque es ella, pues, ¿no? La empresa más grande del país, es la más grande del país. ¿Mm? Eh, pero bueno, esperemos que las autoridades hagan lo que les corresponde y pues tomen decisiones correctas para que esta empresa no se defina, ¿no? Se defina y se determine cuál va a ser su futuro, pues. En nuestro país, las empresas, en su mayoría, son microempresas, son pequeñas empresas. Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática, de acuerdo al directorio que ellos manejan, ¿no? INEI hace los llamados censos económicos cada cierto número de años, donde arma su directorio, es decir, la lista de todas las empresas que declararon desarrollar una actividad en nuestra economía, y ese directorio arroja un número de empresas que se aproxima a 5 millones. 5 millones de empresas en el Perú, pero más del 98% son microempresas y pequeñas empresas. Es cierto que producen, pero no nos van a llevar pues al crecimiento, al desarrollo como país. De repente he leído poco, pero en lo poco que he leído, no he encontrado en ninguna bibliografía que se describa de que un país ha avanzado económicamente por tener microempresas.
por tener pequeñas empresas. Europa avanzó y hoy son lo que son estos países porque han impulsado sobre todo una gran industria. Y gran industria es sinónimo de gran empresa manufactureras. Ahora son también muy importantes en empresas de servicios. Igual en Estados Unidos, en Asia, en Japón, por ejemplo. No, lo que impulsa el crecimiento de un país, su avance, su desarrollo, son empresas que tienen la capacidad de poder producir cantidades suficientes de bienes, de servicios y tener ingresos altos para que el país, la economía avance. ¿De qué vale que tengamos millones de microempresas? Cuando así nada más, algo puntual. Usted cuando termine la universidad, una microempresa no lo va a contratar a usted como profesional. Porque una microempresa es pues hablar de una empresa que tiene un trabajador, tiene 3 trabajadores y no tiene recursos suficientes para que le pague a usted como profesional. Porque usted como profesional cuando termine y vaya al mercado laboral, querrá pues ganar para empezar, querrá ganar pues 2.500, 3.000 soles. ¿Y qué microempresa le va a pagar eso? Y cuando usted vaya adquiriendo mayor experiencia, su remuneración se va a triplicar, cuadruplicar. Entonces, a nosotros los profesionales, quienes nos dan empleo son las medianas, las grandes empresas. Y de esas hay muy poco en el país, menos del 2%. Entonces, falta que se determinen políticas públicas, ¿no?, para que se orienten a mejorar nuestra malla empresarial. ¿No? Porque en las medianas y sobre todo en las grandes empresas sí garantizan un impulso para una economía de cualquier país. Y eso es lo que nos falta, tener medianas empresas, tener grandes empresas. Entonces, la empresa es una unidad económica de producción. Ahí tenemos esa definición, ¿no?, como unidad de producción. Es la que va a dar, ¿no?, el proceso productivo para poder impulsar esas etapas técnicas y obtener un nuevo valor. Porque si, por ejemplo, estamos frente a una empresa que produce, digamos, pantalones, cuando compra el empresario la tela, los hilos, los botones y todo lo que se necesita para todos esos recursos transformarlos en un pantalón, la tela tiene un precio en el mercado, pero cuando es parte ya del pantalón, en conjunto, esos recursos al haber sido transformados en ese pantalón, el pantalón como producto final ya tiene un nuevo valor. Entonces, la creación de ese valor se le atribuye a las empresas, ¿no?, con la participación de las personas, porque el factor productivo, que directamente es el creador de ese valor, es el hombre. No son las mujeres que también, desde fines del siglo XIX, empezaron a incorporarse a la actividad productiva y que hasta ahora lo siguen haciendo. Lamentablemente no se ha avanzado mucho en cuanto a la participación de la mujer en la producción, en las empresas. El otro día estaba revisando algunas estadísticas
de la presencia de la mujer en el mercado laboral y por supuesto en las empresas, y no llega ni al 20% de mujeres que asumen cargos de dirección en las empresas. Y tener cargo de dirección es pues que sea una gerente, una mujer en un área de la empresa tal, que sea la jefa de todo un grupo de personas que ahí laboran. No llegaban ni al 20%. Y las que contratan mujeres son pues las grandes empresas. Para cargos de dirección. Para cargo de dirección. Porque también puede ser una mujer que entra como operaria en una mediana o pequeña empresa en Gamarra, por ejemplo, ¿no? En una empresa de confecciones. Pero como operaria, como costurera, como remalladora. Y algo más todavía, yo lo llamo vergonzoso porque ya a este tiempo esas cosas que se denominan discriminación debieron haber desaparecido. A las mujeres todavía se le discrimina en las empresas donde laboran respecto a sus remuneraciones. En promedio, según datos del Ministerio de Trabajo, en promedio a las mujeres le pagan 20% menos que al varón en la misma actividad, en el mismo trabajo, haciendo la misma labor. Esa es discriminación por género, pues. Como si hace la misma labor y muchas veces hasta mejor que el varón, le pagan menos que nada más porque es mujer. Entonces también hay empresas que aún realizan ese tipo de prácticas discriminatorias, lo que ya no debería ser. Entonces vamos viendo que las unidades económicas de producción, las empresas, van a tener las siguientes características. Vamos nombrando y comentando algunas de ellas. Tenemos, por ejemplo, la característica de que toda empresa tiene un fin económico. Organiza el empresario el proceso productivo, lo que comentábamos hace un momento, para generar los bienes y servicios, y ese es su fin económico. El empresario tiene que saber tomar decisiones para que su fin económico de su empresa sea el más idóneo. Cuando va al mercado de factores a comprar las materias primas, los materiales de fabricación, los insumos, va a comprar las máquinas que va a necesitar para producir y sobre todo a contratar personal, el empresario tiene que procurar conseguir los mejores recursos, pero a su vez procurar minimizar sus costos de producción, porque eso le va a permitir a cualquier empresario ampliar su margen de ganancia. El día de ayer en Diario Gestión salió esta noticia que fue titular. Lo leo. Ayer jueves 21. Empresas líderes con mayores ganancias en 10 trimestres para las principales empresas aquí en nuestro país. En los últimos 2 años y medio han venido obteniendo pues altas ganancias. Lograron utilidades por 8.911 millones de soles. Y una de las razones del por qué están ganando mucho estas empresas
es porque reducen costo, están cumpliendo adecuadamente su fin económico, porque reduciendo costo tienen la oportunidad de obtener la mayor ganancia, el mayor margen en cuanto a sus beneficios. Eso es para un empresario lograr adecuadamente su fin económico, que su empresa sea eficiente, que su empresa, cuando ejecute el proceso productivo, lo haga sin tener que desperdiciar recursos, sin tener que malgastar esos recursos que le están sirviendo para producir. Así es donde va a lograr su eficiencia y por lo tanto su fin económico. Toda empresa también tiene esta característica, el fin lucrativo, la ganancia, el beneficio. Un productor, un empresario que participe en un mercado, es normal que persiga la ganancia. Es más, debe siempre tratar de alcanzar la máxima ganancia. Todas las empresas tienen pues este fin lucrativo. Por eso es que para que logren el mayor margen de ganancia, deben de tratar de reducir sus costos de producción, pero cuando van al mercado con lo que han producido, deben de procurar vender al precio más alto posible, lo que lógicamente el mercado les permita. Entonces ahí tenemos que cuando el empresario se comporta de esa manera, decimos que es algo racional. Es racional que el empresario busque la máxima ganancia y con eso estaría logrando su fin lucrativo. El fin mercantil es cuando la empresa, habiendo producido bienes o servicios, debe eso que ha producido llevarlo a un mercado. Y en el mercado se va a dar un intercambio entre el productor, el empresario y las familias, los consumidores. En ese mercado, tanto el productor como el consumidor van a cada uno de ellos lograr lo que quieren de ese mercado. El productor, ya hemos dicho, el empresario va a querer lograr la máxima ganancia. El consumidor no va por ganancias, el consumidor no va por beneficios. El consumidor, si participa en ese mercado donde interactúa con el empresario, es porque él quiere satisfacción, es porque él quiere bienestar, consumiendo el bien o el servicio que le ofrezca el empresario. Ese es su propósito de un consumidor, lograr la máxima satisfacción de la necesidad que quiere cubrir consumiendo ese bien o ese servicio que el empresario le va a vender. Entonces la empresa cumple con ese fin mercantil de ir hacia el mercado para poder interactuar con los consumidores y hacer que ellos y la empresa misma logren sus propósitos. Otra característica, la empresa tiene su propia organización. Sí, es el empresario el que va a ir resolviendo las principales interrogantes para su empresa, más aún si se desenvuelve en estos entornos de hoy. El entorno económico que frecuentamos diariamente para la economía pues es estar dentro de una economía de mercado, dentro de una economía capitalista. Y dentro de las economías de mercado, las empresas se organizan, ya sea para actuar de manera individual o para participar en conjunto. Por eso que más adelante vamos a hablar de estructuras de mercado, porque ahí las empresas
pueda que sean muchas, pero no están organizadas. Ese es un rasgo característico de las llamadas, de los llamados mercados de competencia. Pero también hay otro mercado donde un pequeño grupo de empresas, como son pocas, se pueden organizar y llegar a determinados acuerdos. Se pueden coludir. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a los oligopolios. Entonces ahí las empresas llegan a establecer determinados acuerdos. Vemos pues que cada una de ellas puede llegar a tener su propia organización para decidir de qué mejor manera participa en tal o cual mercado. Ahora, las empresas también van a tener una responsabilidad para con la sociedad. Lo de la responsabilidad social lo enfocamos en dos ámbitos. El primero es de la propia organización. Lo primero es qué es lo que quiere el empresario para la propia empresa. Y ahí estaría asumiendo parte de su responsabilidad social. ¿En qué momento o cómo podríamos estar seguros de que el empresario está apostando por ser socialmente responsable? Cuando tengamos a un empresario que se está preocupando porque sus trabajadores y trabajadoras tengan un buen clima laboral, que es parte de el buen gobierno corporativo que hoy se exige a las empresas que quieran ser competitivas en su mercado para que puedan tener una adecuada evaluación, para que puedan tener en el mercado una aceptación y una buena imagen sobre todo. Pero ¿qué pasaría con el empresario que no le paga gratificación a sus trabajadores? El próximo mes, en diciembre y también en julio, por lo menos en nuestra realidad, los trabajadores de parte de sus empresarios, los empleadores que los han contratado, deben de recibir una remuneración adicional como aguinaldo por Navidad. Si el trabajador gana 1.800 soles en esa empresa, pues el próximo mes, diciembre, tiene que llegar a casa con 3.600 soles, porque por ley le corresponde, ¿no? Sí, por ley. Porque no solamente los vagos de los congresistas, ¿no? Que sin hacer mucho o nada, ellos sí se duplican su sueldo, ¿no? Y para este mes de diciembre, estos sujetos se van a llevar al bolsillo, a la cartera, alrededor de 50.000 soles. Así como escuchó. ¿Mm? Nadie les cuestionaría, nadie, dime. ¿Por qué nosotros no podemos hacer nada al respecto si ellos ya están cobrando un sueldo? O sea, ellos son los que manejan las leyes y todo, pero realmente no me parece a mí correcto que, dada la situación y la escasez y muchos problemas sociales, ellos vuelvan a hacer esto como para enfurecer más a las personas. Yo creo que también las personas que están representando al pueblo realmente representen al pueblo y no estén, llevándose el dinero a costa de los peruanos. Y eso es lo legal, ¿no? Porque por medios ilegales no sabemos cuántos millones se sacarán tampoco. Sí, pues así como usted se indigna, así como yo también no tolero ese tipo de abusos, la mayoría también siente esa repulsión hacia estos señores y señoras, ¿no? Eh, ¿Qué hacer? ¿Mm? ¿Qué hacer si ellos ahí piden a los militares, a la policía que los protejan?
Si usted se va a la avenida Bancay, eso ya no parece una avenida propiamente dicha, sino ya más bien parece un cuartel de militares y policías, el Congreso, o el mal llamado Palacio de Gobierno, en la denominada Plaza Mayor, igual también, rodeado de militares, de policías, porque saben que la población rechaza lo que estos señores y señoras están haciendo. Abusan, abusan del poder político que tienen. Y bueno, por respeto a ustedes, no lanzo palabras que bien merecidos se lo tienen. ¿Mm? ¿Qué hay que hacer? Primero, yo siempre he dicho, ustedes, los jóvenes, ¿no? Porque también yo hacia ustedes tengo algunas observaciones. Aquí, por ejemplo, en San Marcos, estas últimas generaciones de estudiantes, como que poco les interesa la vida política del país. Pareciera que más están preocupados por otras cosas. ¿Mm? Y están dejando pasar muchas cosas que ellos como jóvenes ya hace buen tiempo deberían haber mostrado niveles de organización para exigir a esta gente, que son muy pocos, son 130 nada más que están ahí en el Congreso, son 20 ministros, ya ni siquiera tenemos vicepresidenta, solamente una señora que funge de presidenta. Pero ¿por qué siendo pocos pareciera que son muy poderosos? Porque también de nuestra parte no tenemos niveles de organización para ir y plantearles que lo que hacen no es lo correcto. Hay algunas manifestaciones, algunas formas en que también se ha reclamado y se ha protestado, pero falta algo más. Falta canalizar esas fuerzas que muchos expresan cuando se movilizan, cuando marchan. Y eso debe mostrarse en un mínimo nivel de organización. Porque si de repente vamos un poquito desordenados, también ellos se ríen. Ellos nos mandan a los policías, a los militares, y siguen ahí confabulando entre ellos para su propio beneficio. Como les repito, yo en verdad no estaría haciendo estos comentarios si los viera pues trabajar por el país. Oiga, pero la ley que están aprobando es solamente para que ellos se beneficien. Acaban de aprobar una que lo que ellos dicen, ahora que se transparente los aportes que el empresario que quiera apoya a las campañas políticas y electorales de los partidos políticos. Acaban de aprobar una ley, ¿no? Para que estos empresarios aporten a sus campañas electorales. ¿Qué? ¿Y el empresario lo va a hacer gratis? ¿El empresario no lo va a hacer sin ningún interés? Caramba, si yo empresario le di 3 millones, 5 millones a tal candidato, si gana las elecciones, ¿qué? ¿Voy a ir solamente a aplaudirlo el día que juramente como presidente? Le voy a exigir que lo apoyé porque tenía un interés y me va a tener que, pues, compensar con lo que yo le pida como empresario. Porque regalar 3 millones, 5 millones, como lo hacía el empresario Romero Paoletti, dueño del Banco de Crédito y de muchas empresas, ¿no? No es gratis, pues, esos favores, entre comillas. Y ahora eso ya se va a legalizar, ya se va a transparentar según lo que ellos dicen, porque ya se aprobó una ley. Miren, ese tipo de leyes son las que ahí ellos aprueban. Hace poco aprobaron una ley donde no quieren que, si están ellos bajo sospecha de que están cometiendo actos de corrupción, no quieren que los investiguen, no quieren que vayan a su domicilio
y los jueces, los fiscales y la propia policía ingresen para investigar si es que pues realmente está comprometido en lo que se sospecha pues que esté cometiendo algún delito. No, ya no quieren que sea así. Ellos aprobaron la ley de que si alguien es sospechoso de estar cometiendo algún delito, que la policía vaya y se pare en la puerta de su casa acompañado del fiscal y tiene que llegar su abogado, ¿no? Del que está bajo sospecha de cometer un delito. Tiene que llegar su abogado, imagínense. Y el abogado, bien, gracias, como decimos, hará hora para que se vayan borrando pruebas, ¿no? Al interior de ese domicilio. Todo eso, ¿a quién le beneficia? ¿A dónde al nos lleva? Congreso. ¿A crecer económicamente? ¿A desarrollarnos? No. ¿Mm? Y Profesor, también todavía nos... hace unas semanas atrás aprobaron otra ley donde ya prácticamente bloquearon a que los movimientos regionales postulen para tener cargos públicos. No, no. Ahora tienen que inscribirse en el partido del señor Acuña, en el partido de la corrupta Keiko Fujimori, en el partido del señor Luna, que de por sí han elevado la malla para que otros no puedan tener un partido político. Si no me equivoco, exigen como mínimo 3 millones de firmas de ciudadanos y ciudadanas para que alguien tenga la opción de ir e inscribir un nuevo partido político. Es como si hubieran ya cerrado las agrupaciones políticas, ¿no? Y para que nadie más entre. Esos congresistas que representan a un reducido número de grupos políticos en estos momentos están dando esas leyes. ¿Qué? Entonces no quieren competencia. Ya eliminaron los movimientos regionales. Ahora, si tú en una región quieres postular para un cargo público, tienes que inscribirte en sus partidos políticos. ¡Qué sinvergüenzas! Y encima les damos dinero, porque reciben dinero del Estado, que es nuestro dinero, son nuestros impuestos. Si es que logran colocar, aunque sea un congresista en el Parlamento, en el Congreso, y si son 10, si son 20, reciben mucho más dinero como partido político. ¿Y en qué están gastando ese dinero? Dicen ellos que en capacitaciones para sus integrantes de su partido, pero vaya a ver qué uso le dan al dinero que es de todos nosotros. Ahí no está ese tal Chibolín que dice, ¿no? Daba charlas, daba conferencias motivacionales a integrantes de determinados partidos políticos y que por esas conferencias magistrales de un fulanito que nunca ha pisado una universidad, ni siquiera un instituto, ¿no? De un proxeneta como Chibolín, oiga, le pagan 30,000, 40,000, 50,000 soles, porque de alguna manera hay que sacar ese dinero. ¿Y ustedes creen que esos 50,000 soles que le dan a Chibolín por una supuesta conferencia magistral, motivadora para los integrantes de tal partido político, es todo para él? Por favor. La mitad para él y la mitad para los dueños de ese partido político. Por todo lado roban, por todo lado caen en corrupción. Y ellos son los únicos. Ese reducido número de partidos políticos que hoy tienen representantes en el Congreso son los que se están acomodando. Ellos quieren ser los únicos grupos políticos que participen en elecciones,
que sean elegidos. ¿Y para qué? Para que los sigamos manteniendo, pues. Porque como van a lograr colocar congresistas en las siguientes elecciones, se les va a tener que seguir dando dinero. Porque ellos han aprobado esas leyes a su medida. Y siguen aprobando más leyes a su medida. ¿Hasta cuándo? Por eso le digo, hasta cuando ustedes como jóvenes vean que esto nos está llevando a una situación crítica y generen niveles de organización. Generen niveles de organización. Porque también no hay que ser tan espontáneos que se convoque a una marcha a través de un WhatsApp y ya todos nos vemos en la avenida Bancay o todos nos encontramos en el cruce de Lampa con Nicolás de Piérola. Está muy bien que se utilicen esos medios para comunicarnos, pero que sea por algo mejor organizado. Porque tan solo cuando nos organicemos, le podemos hacer frente a ellos. Porque ellos sí se están organizando. Sí se están organizando. Y nosotros Una desorganizados organización criminal. le ponemos las cosas en bandeja. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hay que también prestarle mucha atención, jóvenes. Y acá vamos a clasificar a las empresas de acuerdo al aspecto legal, al aspecto jurídico. Y en nuestro país las leyes señalan que las personas en forma individual podemos organizar empresas o agrupándonos entre 2 o más personas, lógicamente que tiene que ser de manera voluntaria, también podríamos formar empresas. En el caso de las empresas individuales, su nombre mismo lo indica, ¿no? Es cuando una persona, ¿no? Una persona, nosotros que el derecho nos denomina personas naturales, podemos formar una empresa unipersonal o podemos formar una empresa individual de responsabilidad limitada. En el primer caso, si una persona decide constituir una empresa unipersonal, lo declara ante registros públicos, luego de hecho que va a tener que ir a la SUNAT para poder tramitar los documentos que le generen obligaciones tributarias e ir a las otras instancias para poder tramitar todo lo que se requiere y crear formalmente esa empresa. Lo característico de una empresa unipersonal es que la responsabilidad es ilimitada. ¿Qué significa tener una responsabilidad ilimitada? Comprometer el patrimonio personal. Porque si hubiesen algunos inconvenientes en la empresa constituida como unipersonal, por ejemplo, que algo no salió bien y que se tiene una deuda con el banco. El banco va a cobrar esa deuda. El banco, a él no le interesa si te va bien o te va mal en tu negocio. Él va a recuperar su dinero sí o sí. Entonces ahí se compromete el patrimonio de la propia persona. Y le pueden embargar la casa si es que la tuviese, el vehículo, el auto si es que tiene, o algún otro bien de valor que puede ser embargado por el banco para que pague pues su deuda. Cuando hay un compromiso de esa forma, con esas características, se dice que la responsabilidad es ilimitada. La responsabilidad es ilimitada, ¿no? Cuando se compromete el patrimonio de la propia persona.
Pero cuando tenemos esta otra clase de empresa individual, la EIRL, acá la persona, si quiere formar este tipo de empresas, lo que va a pedir en registros públicos es separar sus patrimonios. El patrimonio que va a ser de la empresa y el patrimonio que va a tener la persona como tal. Ah, hay una computadora. ¿De quién es? ¿De la empresa o de la persona? Que eso quede claro. Si es de la empresa, se tendrá que registrar como patrimonio de la empresa esa computadora. ¿No? Ah, hay un vehículo. ¿A quién va a pertenecer? ¿A la empresa o a la persona? No, que el vehículo siga siendo mío, puede decir la persona. Entonces, que quede registrado como patrimonio de la persona, ¿no? Que es dueña de la empresa. De tal manera que si hay algún inconveniente, lo que se va a perder es solamente y únicamente el patrimonio de la empresa. El dueño de la empresa no pierde su patrimonio porque decidió formar su empresa separando patrimonios. Esa es una característica importante de la EIRL, separación de patrimonios, ¿correcto? Y bueno, así es como muchas personas han decidido formar sus empresas para no arriesgar mucho. Por eso que cuando se participa de esta manera, ya el mismo nombre señala cuál es la responsabilidad de la persona. Es limitada, porque solamente arriesga el patrimonio de la empresa, más no su patrimonio. En cambio, en la anterior, arriesga todo. Seguimos por acá con otras empresas donde ya tenemos, ¿no? Donde tenemos empresas que se constituyen, ¿no? Como sociedades, Y las sociedades, ¿no? Pueden ser sociedades civiles o sociedades, ¿no? Colectivas, sociedades en comandita, etcétera. Entonces, de acuerdo al aspecto jurídico, vamos a tener las sociedades mercantiles y ahí aparecen las sociedades civiles. Mayormente las sociedades civiles son empresas que grupos de profesionales deciden constituirlas. Se juntan un grupo de ingenieros y forman una empresa como sociedad civil. Se juntan, ¿no? Un grupo de contadores y también hacen lo propio. Se juntan un grupo de profesionales de salud, médicos, obstetras, enfermeras, no sé, para de repente formar una clínica a través de una empresa como sociedad civil y lo pueden hacer. Mayormente las sociedades civiles son grupos de profesionales que optan por formar este tipo de empresas. Una característica principal de las sociedades civiles es que si obtiene ganancias, las ganancias no se distribuyen entre los socios. No hay reparto de utilidades. Y si hay utilidades, esas se tienen que reinvertir. Repito, se reinvierten las utilidades. Se giran nuevamente al mismo negocio para ampliarlo, para mejorarlo, para poder brindar un mejor servicio y seguir creciendo. No hay reparto de utilidades en una sociedad civil. En el resto de sociedades mercantiles sí. Por ejemplo, en las sociedades colectivas, en las sociedades en comandita, las sociedades de responsabilidad limitada, ¿no? Y sobre todo en las sociedades anónimas, que son las sociedades mercantiles que como empresas van a ser las más importantes en las economías.
en los países como el nuestro. Y hay dos tipos de sociedades anónimas. Se llaman anónimas porque tal vez ya, bueno, hoy ya no porque van a ser las 4 de la tarde y a esta hora ya terminó la llamada rueda de bolsa en el mercado de valores. Aquí, por ejemplo, en nuestro país, me refiero a la Bolsa de Valores de Lima. Pero el día de mañana, la rueda de bolsa inicia, perdón, mañana es sábado, ¿no? El lunes. La Bolsa de Valores solamente funciona en días laborables, ¿no? No funciona los fines de semana y mucho menos los feriados. El día lunes, desde las 9 de la mañana se inicia la rueda de bolsa hasta la 1 de la tarde. Y en ese lapso, ¿no?, esas empresas, a través de sus dueños, claro, contratan a sus agentes de bolsa y a través de sus agentes de bolsa pueden negociar sus acciones en ese mercado, pueden vender parte de sus acciones de la empresa. Y tal vez el día lunes por ahí hay un inversionista interesado en comprar las acciones de esa empresa y tan solo adquiriéndolas, automáticamente se hace copropietario de esa empresa. Y como quiera que a veces es un poco complicado saber quiénes son los realmente dueños de una sociedad de este tipo, es que se les ha dado esa denominación, sociedad anónima, porque puede cambiar de propietario de un momento a otro con tan solo una transacción de acciones de esa empresa en el mercado de capitales. Y eso puede ocurrir en cualquier momento cuando funcione la bolsa de valores. A ella se le da también un adjetivo más y se le dice abiertas, sociedad anónima abierta, que son las que mencioné hace un momento, ¿no?, que han ganado más de 8.900 millones de soles. Todas ellas operan en la Bolsa de Valores de Lima. Por ejemplo, estamos hablando, aquí estoy leyendo, las empresas que han y vienen obteniendo estas grandes ganancias han sido publicadas por orden alfabético, ¿no? No por la cantidad de utilidades que estén obteniendo. Por orden alfabético tenemos a Aceros Arequipa, del Grupo Gloria, los Rodríguez. Después tenemos a ENSA, ¿no?, lo que antes se llamaba Graña y Montero, pero por el escándalo de corrupción cambiaron de nombre. Ahora se hacen llamar AENSA. Son también empresarios vinculados al Grupo del Comercio. Alicor, Corporación de Alimentos, una de las más importantes empresas del país, sobre todo en la industria de alimentos. Hoy al menos habrás comido o habrás bebido, aunque sea un producto de Alicor, ¿no?, un producto producido por esta empresa. Sí, no hay día que pase en que no bebamos o comamos algún producto generado por esta empresa, porque los productos que genera se cuenta por más de 800, y siguen generando más productos. Alicor, del grupo Banco de Crédito, ¿no?, de la familia Romero Seminario, principales accionistas en estas empresas importantes en el país. Después tenemos el Banco BBVA. Aquí destaca la presencia de la familia Brescia Caferata, grupo de empresarios peruanos. Bueno, con el tiempo, ¿no?, ya ellos son los nietos, los bisnietos de aquellos migrantes europeos que llegaron a nuestros países allá a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Migraron estas familias europeas porque se vinieron corriendo de Europa, porque si no de repente hubieran muerto.
¿no? Sí, sobre todo con la peste bubónica, ¿no? La peste negra, como se le denominó, a esa enfermedad que transmiten las ratas. Sí, millones de europeos murieron con esta enfermedad. Y claro, otros migraron para ponerse a buen recaudo. Y muchos de ellos vinieron aquí a América Latina. O no solamente llegaron al Perú, más se fueron a Argentina, a Uruguay, a Brasil, pero también vinieron algunos al Perú. Entre ellos, pues, la familia Brescia, los Caferata, que no son pues apellidos, no son apellidos como los nuestros, ¿no? Que nuestros apellidos son más autóctonos, ¿no? Pero Caferata, Brescia, más suena a italiano, ¿no es cierto? ¿No? Ellos son los dueños del banco BBVA Continental, en sociedad estratégica con un banco español. Por eso se llama BBVA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaris, uno de los principales bancos allá en España, en Europa. La empresa Buenaventura, de la familia Benavides de la Quintana. No sé si el señor Roque Benavides esta vez sí se anime a postular a la presidencia. En las dos últimas elecciones, como enamorada indecisa, ¿no? Como enamorado del poder, como enamorada indecisa, deshojaba margaritas. Postulo, no postulo, postulo, no postulo, y bueno, nunca se animó. Y por ahí nuevamente hay algunas no, voces que dicen que otra vez quiere ser candidato, ¿no? Heredó pues sus empresas del padre, del patriarca Roque Benavides, estudiante de ingeniería en la Universidad Nacional de Ingeniería, allá por los años 60, ¿no? Y como estudiante de ingeniería de minas de esta universidad, un buen día dijo, bueno, dejo las tablas para irme allá al campo, y se internó en una zona andina y empezó a acabar con su picota y su lampa, y ahí empieza la historia como empresario minero, ¿no? Hace muchas décadas. Y todo eso se lo dejó al hijo Roque Benavides. Cementos Pacasmayo, de la familia Jochil. Miren, tremendo apellido que por nada es pues apellido peruano, ¿no? Son los migrantes europeos que llegaron al Perú. La familia Jochil, dueño de esta cementera en el norte del país, Pacasmayo, ¿no? La Libertad, Trujillo, y más al norte se fueron allá a Piura, y ellos son los dueños del gran proyecto de fosfatos en Bayóvar, y sus empresas exportan esos fosfatos principalmente a la India. ¿Y qué hacen los hindúes con esos fosfatos que se los vendemos por miles de toneladas? Producen fertilizantes, y acá nosotros, nuestros agricultores, mendigando por una bolsa, por un saco de fertilizantes, ¿no? Entonces, ellos son las sociedades anónimas abiertas, y las sociedades anónimas cerradas, que son de empresas. También ahí hay grupos familiares, como por ejemplo, Plata como Cancha, ¿no? Plata como Cancha, su universidad es una sociedad anónima cerrada. Sociedad anónima cerrada. ¿Ya? Plata como Cancha. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos las sociedades, como le decía, tanto cerradas como abiertas. Otra forma de clasificar las empresas es a través de el tipo de propiedad sobre sus capitales. Y lo que les mencioné, hay todavía un grupo de empresas cuyo capital está vinculado al sector público, al Estado.
Entre estas empresas más destacadas, ya lo he señalado, Petroperú es la empresa más grande del país. Es la más grande del país y que, pues, lamentablemente, en estos momentos tiene una situación bastante crítica. Bastante crítica porque no se ha sabido tomar buenas decisiones en su momento. ¿Qué diablos hacen los gerentes? El presidente acá en Lima, en lujosas oficinas de San Isidro, en Paseo de la República, cuando Lima no produce ni un barril de petróleo. El petróleo nuestro está en la selva, en Iquitos y sobre todo en el norte del país, en la región Piura principalmente. ¿Qué hace acá los ejecutivos de la empresa en Lima? Que vayan allá a Talara y de manera directa que vean cuál es la problemática de nuestro mercado de hidrocarburos. Esa es una de las razones del por qué Petroperú está en estos momentos fregada como empresa, calentando ahí asientos en oficinas lujosas en San Isidro, ganando 50.000, 60.000, 80.000 soles mensuales, cuando nuestra realidad energética en hidrocarburos está allá, en Piura, principalmente en la provincia de Talara. Allá que vayan y vean cómo debieron haberlo hecho hace décadas. ¿Qué hacen acá en Lima? Entonces, se ha estado derrochando dinero, ¿no?, innecesariamente, y eso también es parte de lo que hoy son los resultados negativos de la empresa. Otras empresas públicas, tenemos el caso de Sedapal, un monopolio en lo que es prestar servicio de agua potable, y empresas similares a Sedapal y del sector público también tenemos en las regiones. Igualmente, aún tenemos empresas que producen energía, que controlan algunas centrales hidroeléctricas y que son del Estado. Tenemos también ahí a ENACO, Empresa Nacional de la Coca, que se supone es la empresa del Estado que le debe de comprar la soja de coca a los agricultores de las zonas cocaleras, sobre todo del Alto Guayaga, del Brain, ¿no? Pero a decir verdad, no ha habido una adecuada política para poder diversificar el uso de la soja de coca en algunas industrias. Apenas sabemos que podemos tomarnos un mate de coca y por ahí en nuestra pequeña industria farmacéutica, si le podríamos llamar industria, estas empresas compran algunos kilos de hoja de coca. Oiga, pero la producción de hoja de coca es por toneladas. Entonces, ENACO no puede comprar toda esa oferta de hoja de coca que generan los agricultores en, sobre todo, la zona de la selva. Y ahí entran los que producen droga con esas hojas. Ahí entran los narcos a comprar esas hojas que sobran y que es la mayor parte de lo que se produce. Por eso tenemos el narcotráfico muy arraigado en nuestro país, porque tienen la principal materia prima, que son las hojas de coca. Bueno, antes se decía, hablando del narcotráfico, que era el principal negocio ilegal en nuestro país. Eso ya es historia, porque el principal negocio ilegal hoy en día es la extracción ilegal de oro, la minería ilegal, ¿no? Ha cobrado fuerza en un ámbito
de delitos en un entorno oscuro, porque es una actividad ilegal. Es la que hoy en día genera ilegalmente muchas ganancias a quienes se dedican a esta actividad a espalda de nuestras normas, de nuestras leyes. Oiga, y en el Congreso tienen sus congresistas. En estos momentos se está justamente tratando ese tema. Cómo esos representantes de la minería ilegal, ¿no?, están abogando por esta actividad ilegal, desde el que ahorita es presidente del Congreso. Así que, señor Salguana, no se haga el tonto. Usted ha defendido a mineros ilegales allá en Madre de Dios. Y no pretenda acá a venir y deciros, no, pero ahora ya estoy en el Congreso y prometo que no voy a promover ni una sola ley a favor de la minería ilegal. Implícitamente, el señor está aceptando que en el pasado ha defendido esta actividad ilegal. Y ahí está, pues, presidente de uno de los tres poderes del Estado peruano. O sea, defensores de delincuentes son los que nos gobiernan. Carajo, ¿en qué clase de país nos están metiendo? Toda esta gente que tiene hoy poder de manera indebida. Por eso les digo, estamos fregados con esta gente que dice gobernar. Y ahí hay otros que también se escudan muy bien y que también reciben dinero de la minería ilegal. ¿Ah? Por eso es que pueden llegar a ser congresistas, tener cargos públicos, porque los financia esta actividad ilegal. ¿Y qué? ¿Lo hacen gratis? Nada más porque es el señor de apellida Salguana. Después presionan, después exigen, porque no fue nada gratuito poner ese dinero para que lleguen a esos cargos públicos. Pero vaya pues a también, ¿no?, ver quiénes se prestan para estas cosas sucias. Ahí está pues, ¿no? Esas son algunas empresas de propiedad pública porque los capitales son del Estado. Las empresas privadas, pues ya, bueno, su propio nombre lo dice, son la mayoría, que tienen pues capitales que pertenecen a particulares. Ejemplos hay muchísimos. Acá también tenemos, por el régimen de propiedad, a las denominadas cooperativas, que bueno, ya no se difunden tanto este tipo de empresas como sí se hizo en los años 70, 80 y parte de los 90, donde existieron muchas cooperativas en diferentes actividades de la economía. Hoy en día queda un número de menos de 500 en el sector financiero, como cooperativa de ahorro y crédito. Pero en los años 70, 80, hubieron muchas cooperativas de producción, cooperativas de consumo, porque también en los años 70, como sabemos, porque usted y yo entiendo, lee nuestra historia, tuvimos un régimen militar que a través de un golpe de Estado empezó a gobernar el país desde el año 68 y hasta el año 75. En la primera etapa, al frente de esta dictadura militar, estuvo pues el general Juan Velasco Alvarado, y fue el quien promovió este tipo de empresas con este tipo de régimen de propiedad, las cooperativas.
¿no? E inclusive otro tipo de empresas como las SAIs, ¿no? Las sociedades anónimas de integración societarias, así más o menos, ¿no? Sí, porque Velasco durante su gobierno lo que él buscaba era de que un mayor número de personas participen como copropietarias en las empresas. Y las cooperativas es una forma de empresa que se presta para ello. Aquí estamos hablando de socios y las cooperativas a quienes deben principalmente priorizar y apoyar son a sus propios socios. Por eso que, por ejemplo, en una cooperativa de ahorro y crédito, si el socio va a pedir un crédito a su cooperativa, le van a dar el crédito e inclusive a una tasa de interés preferencial, porque es socio, es copropietario de esta empresa, de la cooperativa. Pero si va una persona del público así en general, ya no le van a dar una tasa de interés preferencial. A él le van a cobrar una tasa de interés como manda el mercado, seguramente, que seguramente va a ser más alta esa tasa de interés. Entonces las cooperativas tenían eso como prioridad, beneficiar, favorecer, apoyar a sus propios socios. Luego tenemos a las empresas que se clasifican de acuerdo al tamaño que ellas tienen. ¿Verdad? Por favor, ustedes actualicen el valor de la unidad impositiva tributaria, que ya no es 4.950 soles. Eso fue para el año pasado, 2023, como ahí claramente está. Para este año 2024, la unidad impositiva tributaria se ajustó a 5.150 soles. 5.150 soles es el nuevo monto, el valor de la unidad impositiva tributaria para este periodo. He querido remarcar este indicador porque es necesario para que podamos comprender de que las empresas también se pueden clasificar según el volumen de sus ventas, que va a definir prácticamente su tamaño. Entonces, si tenemos una empresa cuyas ventas anuales no son más de 150 UITs, y ahí usted tendría que multiplicar 150 por 5.150 para saber cuál es el monto máximo para que la empresa esté dentro de esta categoría como microempresa. Y como decíamos hace un momento, son pues la mayoría de los pequeños negocios, la mayoría de los llamados emprendimientos que muchos tienen, en un año no van a vender más de 150.000 UITs, ¿no? Que son pues ya varios millones de soles. Luego tenemos la siguiente categoría, la pequeña empresa, la que en un año sus ventas oscilan entre este rango, por un valor de entre 150 hasta 1.700 UITs. Pequeña empresa. La mediana empresa es la que vende en un año entre 1.700 a 2.300 UITs. 2.300 UITs. Y las que venden más de 2.300 UITs son las grandes empresas. Sí, las que van a la bolsa de valores a hacer negocios. Las que, como acabamos de leer, ya han ganado más de 8.000 millones de soles. Esas son las grandes empresas, porque son las que venden mucho, mucho más que el resto. Entonces también esta es una manera, sobre todo de la SUNAT, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, de clasificar a las empresas.
porque a la SUNAT definitivamente lo que le interesa es saber cuánto venden las empresas para que pues le pidan a esa empresa que luego haga su descargo del impuesto general a las ventas, el IGB. Por eso es que a la SUNAT, repito, le interesa identificar a las empresas por su volumen de ventas. Luego tenemos el capital. El capital, jóvenes, como también factor productivo, como elemento en la producción, ¿no? A ver, de repente, antes de entrar a ese segundo factor en esta clase, a lo mejor alguien tenga, ¿no?, alguna pregunta, alguna inquietud. Ya. A ver, les hubiera dado sus 5 minutos de descanso, pero esa interrupción nos ha llevado esos 5 minutos, ¿no? A ver, de todas maneras, ya falta poco, de todas maneras le voy a dar un par de minutos para que respiren, ¿ya? Y retornamos, ¿no? Retornamos en unos 2 minutos, ¿ya? Son 3:36. Bueno, ya estamos de regreso. Vamos por los 10 últimos minutos que tenemos, de acuerdo a lo que se nos otorga de tiempo. Y vamos a referirnos a este factor productivo que hoy en día
no solamente se ha convertido con el tiempo en un complemento al trabajo del hombre, sino que el capital ha ido más allá, está reemplazando al hombre. Ya no es solamente, repito, su elemento auxiliar del hombre en la producción, el capital, sino que ya lo desplazó. Por supuesto que nosotros todavía no vemos esas realidades porque nuestra economía está bastante rezagada en cuanto a tendencia de este factor que es el capital. Pero los chinos, por ejemplo, al construir Chancay como puerto, ahí nos han traído ya otra realidad que seguramente va a pasar algunos años para que nosotros también nos nivelemos con ese tipo de infraestructura. Algún día vamos a poder tener esa capacidad de construir nosotros con nuestros propios recursos, con nuestra propia tecnología, un puerto como el de Chancay, donde el capital ya prácticamente está desplazando al hombre, al trabajo. Chancay es un puerto más que moderno. Chancay es un puerto donde se va a requerir poca mano de obra, poco factor trabajo, porque el factor capital es el que tiene mayor presencia ya. El proceso productivo del cual hablábamos hace un rato con la empresa, en el puerto de Chancay es autónomo, es automatizado. Y decir autónomo, al interior del puerto hay vehículos que se mueven sin conductor, sin chofer. Miren, esa es la tecnología que ha traído China. Hay pocos trabajadores. En todo ese complejo portuario, en el peor de los casos se va a requerir alrededor de 600 personas. En el mejor de los casos se van a necesitar no más de 800 trabajadores. Para ese monstruo de puerto que es Chancay, lo que está ocurriendo es que el número reducido de personas lo que va a hacer es sentarse frente a, a un conjunto de computadoras y de ahí va a monitorear la carga y descarga de los barcos que atraquen en este puerto. Oiga, ya todo está automatizado. Hay autonomía del factor capital en este puerto como infraestructura. Por eso es que ellos en una primera etapa se han propuesto que los 3 primeros años en cada año deben de mover alrededor de 900.000 containers. Es casi pues 1.000.000. Ese es el capital que hoy en día se atreve a desplazar al hombre, se atreve a desplazar al trabajador, a la trabajadora. Por supuesto que nosotros como país estamos todavía bastante relegados de llegar a tener ese nivel de tecnología, ese tipo de capital, de alta especialización, como si lo tienen países como China, Japón, Hong Kong, Singapur, Estados Unidos y por supuesto la mayoría de países europeos.
Entre las teorías más importantes que explican la presencia, el surgimiento del capital, contamos con las siguientes. El origen del capital, que es lo que plantean los teóricos liberales. Sostienen que el capital surgió por la acción del hombre sobre la naturaleza y lo ilustran de una manera muy coloquial. Dicen ellos, una de las primeras cosas que hizo el hombre, aparte de haber logrado mantenerse erecto, ¿no?, sostenerse en sus miembros inferiores, otra de las primeras cosas que hizo fue recoger una rama que encontró en el suelo, coger una piedra y con alguna raíz, ¿no?, con alguna raíz, ¿no?, amarrar esa piedra a esa rama y así obtuvo su primera herramienta, su primer instrumento de trabajo. Ese es el enfoque clásico que sostiene que por el actuar del hombre sobre su medio, sobre la naturaleza, fueron surgiendo los primeros instrumentos de trabajo. Y a eso, de acuerdo a este enfoque clásico, y a eso es capital. Esas primeras herramientas, aunque aún bastante rudimentarias, incipientes, toscas, pero mejoró el actuar del hombre en su actividad económica. Y van consolidando su planteamiento de cuál es el origen del capital los teóricos liberales, cuando dicen que el capital va también a incrementarse por el excedente económico que le permitió al hombre acumular. Claro, porque según esta teoría, va mejorando, cuando el hombre va mejorando sus herramientas de trabajo, va logrando mejores resultados en su actividad, en la producción. Se incrementa lo que en economía llamamos productividad. Y esa mayor productividad genera más excedente para el hombre, para las personas. Y ese excedente, al acumularse, se convierte en capital. Esta es la otra manera como el enfoque clásico de estos teóricos liberales plantean, ha tenido pues su origen este factor productivo como el capital. El enfoque marxista ellos dicen, no, el capital surge por la acumulación de plusvalía. Y para los socialistas, plusvalía es el trabajo que el empleador, el empresario, no le retribuye al trabajador. Es parte del valor que el obrero genera y que no se lo paga el capitalista a través de un salario, sino que el capitalista va acumulando ese excedente y luego con esa plusvalía acumulada puede seguir ampliando su poder económico, ¿no?, sus medios de producción, como dicen los socialistas, adquiriendo más máquinas, adquiriendo más herramientas, comprando terrenos para levantar un nuevo taller, una nueva fábrica y, por supuesto, contratando más obreros, más trabajadores. Entonces, para los socialistas, los marxistas, esa es una forma de acumular capital en todo un proceso histórico que ha significado el avance del capitalismo. Y también ellos plantean esta otra forma, hablan de una acumulación originaria. Esa acumulación originaria refiere a que, según esos teóricos, históricamente, capital también ha sido posible que se acumule por parte de ciertas familias que han tenido poder, sobre todo político, y que se apropiaron de la riqueza de otros a través de las guerras, a través de los saqueos, a través del robo, del pillaje. Una guerra es eso. Hasta en plena Segunda Guerra Mundial, Hitler
mandaba a saquear las cajas de caudales de los bancos centrales de los países que invadían, de los bancos centrales que tienen enormes bóvedas llenas de dinero, porque Hitler quería ese dinero para sostener una guerra que él sabía iba a durar varios años. Saqueaba los museos, donde encontraban pinturas que hoy en día de muchos de estos artistas siguen siendo cotizados en los mercados, cada cuadro, cada una de estas obras de arte por varios millones de dólares. Eso es lo que los socialistas llaman acumulación originaria. Y ya para ir terminando, también según estos enfoques, los marxistas hablan de un capital constante, que son todos los recursos que intervienen en la producción, y el capital variable, que viene a ser la mano de obra, la fuerza de trabajo de los obreros. Y según el enfoque clásico, hay capital fijo y hay capital circulante. Por ejemplo, una máquina en una fábrica representa capital fijo, mientras que la materia prima en una empresa representa capital circulante. De acuerdo a las finanzas, tenemos el capital lucrativo, que se obtiene como resultado de realizar préstamos a personas y cobrarles tasas de interés. El capital comercial, que resulta de comprar a un precio y vender a otro precio, pues, ¿no? Para obtener una ganancia. Y el capital financiero, que se genera en el sistema financiero como resultado de la fusión, la acumulación de capital industrial más el capital que los mismos bancos generan cobrando intereses. El capital también tiene aquí un papel importante, y hemos dicho, mejora el rendimiento de los recursos porque hace más eficiente la actividad, incrementa las ganancias, aumenta la productividad, reduce el esfuerzo del hombre. Miren ahí Chancay, poco esfuerzo van a hacerlos. Ya no se va a tener, pues, que, como en el siglo XIX, a miles de estibadores que sobre sus espaldas cargaban los sacos de lo que se quería vender a otros países, ¿no? Usted ha visto ese tipo de películas del siglo XIX, así funcionaban los puertos, ¿no? Con esos llamados estibadores. Fuerza muscular era lo que se necesitaba en esos tiempos. Y por supuesto reduce los costos de producción. Ahí tenemos, jóvenes, las respuestas a las preguntas. Cópienlas, o como ustedes dicen, un pantallazo y asunto resuelto. ¿Ya? Muy bien. Hemos terminado entonces nuestra sesión, jóvenes. Gracias por su participación. Bueno, siempre deseo que tengan un buen fin de semana, ¿no? Y que pues vayamos viendo cómo salir de la situación en la que hoy nos encontramos. Gracias. Buenas tardes.